Saludos, gracia y paz. La semana pasada comenzamos un estudio con relación a por qué creer en Yeshua. Y tuvimos una visión relativa al Antiguo Testamento y también tocamos algo del Nuevo Testamento. Esta semana seguiremos estudiando este tema porque hay muchísima información que aportar al mundo por la razón de que necesitamos creer en el Señor Yeshua. Ahora tenemos que, y es justo, demostrar por qué debemos creer en Él. Vamos a revisar este texto que aparece en la carta histórica de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a revisarlo. Allí dice lo siguiente, estoy leyendo en la revisión Reina Valera 1960, pero acá en la pantalla ustedes siempre van a tener un texto reformado que modifica y corrige el nombre del Señor. Y ese es el propósito del estudio del día de hoy. Dice Hechos 3:15, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esta porción se refiere al momento cuando Pedro se dirige al templo. Dice el versículo 1 y 2, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, el ungido de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Pedro y Juan oran por un cojo que está acostumbrado a sentarse en una de las puertas del templo a pedir limosna. Y Pedro le dice que él no tiene dinero, pues no tiene plata, no tiene oro, pero que algo tiene y sabe que lo tiene, que es el don que el Señor le había dado para orar por los enfermos y sanar. Entonces, esta situación de la sanidad del cojo armó un gran alboroto en la iglesia naciente en aquel momento, y Pedro se ve forzado a dar un discurso con relación a esto. Y entonces, a partir del verso 11, nosotros encontramos este discurso que Pedro da, y es en el verso 14 donde él les dice a ellos, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces el verso 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pues
cuando Pedro ora por el cojo, le dice en el nombre de Yeshua, el ungido o el Mesías, el nombre de Yeshua, el Mesías, y entonces bajo ese nombre da la instrucción de sanidad. Y entonces dice el verso 16 que el cojo que había creído en el nombre del Señor, dice, por la fe en su nombre, el cojo tenía fe en el nombre del Señor, por la fe en su nombre, Dios le confirmó su nombre, es decir, le confirmó el nombre del Señor, Yeshua. Y entonces, por causa de esta confirmación, el cojo recibió la sanidad no había pedido sanidad, había pedido limosna, pero que ahora le estaban dando una ofrenda mucho mayor que una limosna porque le estaban dando la sanidad que él seguramente pues había anhelado siempre. Entonces nosotros vemos acá que hay una razón para el nombre, y esta razón para el nombre va a definir el motivo por el cual nosotros debemos creer en el Señor Yeshua. En las Sagradas Escrituras, como dice el texto que tenemos acá, se le atribuía al nombre una importancia considerable. Sin duda, antiguamente era una práctica que se colocaba el nombre según algo que los padres e inclusive el mismo Dios en una gran cantidad de casos quería que se identificara el nombre con la persona. Hay una relación directa entre el nombre y la cosa nombrada, es decir, entre el nombre y la persona. Hay una relación directa. El nombre participa de alguna manera en la esencia que tiene por objeto revelar. Esto es así. El nombre quiere revelar la razón intrínseca en el individuo al cual se le está poniendo el nombre. En la antigüedad, el nombre representaba el carácter, la historia y la naturaleza del individuo. El carácter, la historia y la naturaleza del individuo. Así, por ejemplo, tenemos algunos casos interesantes que revisar en la palabra de Dios, porque queremos enfocar la razón por la cual debemos creer en el Señor Yeshua, y una de muchas razones por las cuales debemos creer en el Señor es por causa de su nombre, porque en el nombre del Señor hay poder, hay autoridad, hay promesa y hay cumplimiento de parte de Dios. Veamos. Set. Set significa establecer, colocar. Porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Es decir, Set fue colocado, Set fue establecido como el sustituto de Abel. Y por eso lleva ese nombre. Enoc procede del hebreo y significa dedicado. Dedicado. Él, sin duda, Enoc ha sido un hombre extraordinario a quien Dios vio unas cualidades muy apreciables que le permitieron a Enoc pasar una buena parte de su vida viviendo donde vive Dios y participando de las cosas de Dios. Luego Noé. Noé deriva del término hebreo Noah. Su significado es descanso, paz, comodidad, el que es consolado. Ciertamente, por medio de Noé, Dios pudo establecer la paz en la tierra, porque antes de Noé, la situación en la tierra era extremadamente conflictiva y violenta. Después del diluvio, al cual sobrevivió Noé, Dios le llevó a la tierra a un estado de paz. Abraham significa padre del pueblo o padre de las multitudes. Su forma original era Abraham, que significa padre excelso, padre alto, padre excelso. Pero luego fue cambiado a Abraham, que significa padre de multitudes.
Dios le cambió el nombre a Abraham. Primero él se llamaba Abram, pero luego Dios le cambió el nombre a Abraham, porque buscaba Dios un significado especial en el nombre que estaba relacionado con la personalidad de Abraham. Jacob dice sostenido por el talón. Esto es en el árabe. Luego conocido como el que pelea junto a Dios. Bueno, ya sabemos que Jacob fue un hombre a quien Dios después le cambió su nombre a Israel, porque quería vincular el nombre de Jacob con dándole un nombre, dándole un potencial teonímico al nombre. Es decir, se llama nombres teonímicos aquellos en los cuales la partícula él está ligada al final, porque él significa Dios. Así, y sabemos nosotros la historia de Jacob, la historia extraordinaria, y sabemos también que Jacob peleó con el ángel de Dios. Jacob fue herido en el talón y quedó renco después de esto. Tenemos otro nombre interesante, Isaac, que significa con quien Dios reirá, porque es una historia interesante, porque cuando descendieron los ángeles, pues, y se menciona inclusive que Yahweh estaba en ese grupo, cosa que me parece maravillosa, porque Dios, pues el Padre Creador, Yahweh, muy pocas veces pisó esta tierra. Una de ellas fue cuando le iba a entregar las tablas del pacto a Moisés. Pero ahora 3 se aparecen a donde estaba Abraham, y uno de ellos dice que es Yahweh. Y Yahweh pregunta, ¿y dónde está Sara? Y Abraham le responde, está dentro en la tienda. Sara estaba parada muy cerca de la puerta de la tienda, y entonces Dios le anuncia a Abraham que en un año ellos tendrían un hijo. Y entonces Sara pensó en su condición de anciana, ya de 90 años, y peor aún en la de su esposo de 100, que había perdido sus funciones varoniles, y se sonríe. Y entonces dice el Señor, pregunta el Señor que por qué Sara se había reído. Ella lo niega, ¿no? Porque dice que tuvo miedo. Pero sin embargo, pues entonces el Señor ratifica su promesa, pero le dice que el nombre será Isaac, que significa risa. Eso significa, pero parece que un término más apropiado es con quien Dios reirá. Pues Isaac. David procede del hebreo y significa el amado. Y Daniel, dice, con la inclusión de la partícula él, como ya dijimos anteriormente, adquiere definición teofónica, es decir, quiere decir Dios es mi juez o justicia de Dios. Así pues vemos nosotros que algunos personajes, porque hay muchísimos, solo que solamente incluimos algunos, pero que en los personajes más importantes que existe en el Antiguo Testamento, entre los patriarcas, pues el nombre estaba perfectamente dirigido a determinar algo de la personalidad, una función de la personalidad, su esencia natural por la cual, lo cual les define a ellos, a cada uno de ellos. Otro punto interesante, como ya mencionamos anteriormente, es el cambio de nombre. Por ejemplo, a Abraham, no era Abraham al comienzo, sino Abraham, se le cambió el nombre por Abraham, buscando significar que pasaría de ser padre excelso a ser padre de multitudes. Mantenía un significado digno el nombre de Abraham, solamente que ahora el punto era que Dios quería resaltar que este hombre a quien él había escogido sería padre de multitudes, como bien fue la promesa que le dijo, en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra. Y de Abraham salió un pueblo muy, muy grande, que es el pueblo judío. Y por medio de Abraham también se hace parte de las bendiciones de Dios aquellos que no son del pueblo judío, pero que sin embargo por medio de la fe como la de Abraham, llegan a ser parte del pueblo de Dios, porque dice la palabra que Dios hizo de judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, pero no de todos los judíos, sino de todos los gentiles, sino de los judíos y gentiles que han cortado el prepucio de su corazón y se han convertido completamente a Dios, dejando afuera el pecado. Luego a Sara le fue cambiado el nombre desde Saraí a Sara, porque Dios buscaba que se le reconociera como princesa. Bueno, Abraham era padre de multitudes y Saraí, ahora Sara, sería reconocida como princesa. Grande y maravilloso es Dios, buscando con esto, Dios buscaba con esto que el nombre le diera un significado a la obra o alguna característica de la obra que cada uno de sus hijos y a quienes él había escogido iban a hacer en esta tierra. En el Nuevo Testamento encontramos a Simón, el gran protagonista entre los 12 apóstoles de los tiempos del Señor. Simón le fue cambiado el nombre a Cefas. Cefas es un nombre de origen caldeo que significa piedra, es decir, la palabra Cefas se podría traducir en lugar de ser una piedra pequeña, porque se le pudo haber puesto el nombre de Litos a Pedro, pero el Litos más bien se refiere a piedras pequeñas, pero el Cefas se puede traducir como roca, una roca grande. Dios quería significar con esto la importancia que tenía Pedro en el Nuevo Testamento, a quien el Señor Yeshua le encargó pastorear a sus ovejas, se lo pidió 3 veces. Pero también en alguna porción de la palabra se refiere a que se le dice a Pedro que se le entregarán las llaves del reino de los cielos, una gran importancia que tenía Pedro. Y tenemos que reconocer también que la confesión de Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, significó para el Señor una confesión que inclusive no venía de él mismo, sino que venía de arriba, y que sobre esa confesión el Señor fundaría su iglesia, es decir, que estableció el fundamento, la roca donde se apoyaría la iglesia del Señor, la estableció sobre una confesión que hizo Pedro, quien le fue cambiado el nombre de Simón a Roca. Y hay un hecho interesante también que sucede con Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso se le cambia el nombre de Saulo a Pablo, pero no se lo cambió nadie, pues porque no dice la Sagrada Escritura a quién se le atribuye el cambio de nombre. Solamente dice, en alguna porción dice que Saulo también era conocido como Pablo. Y hemos investigado esto y resulta muy interesante porque Saulo, el nombre de Saulo, pudiera haber provenido de Saúl, el gran rey, el primer gran rey de Israel, que lamentablemente pues después fue aborrecido y desechado por Dios, pero Saúl fue escogido por Dios como el primer rey, pues cuando Israel pidió que lo gobernaran hombres, que no querían ser gobernados por Dios. Entonces Dios le dio un rey que fue Saúl. Bueno, Saulo tenía ese nombre, se le había puesto ese nombre. Y esto significaba grandeza, significaba gloria. Pero el término Paulus en latín significaba pequeño. Tal parece, según se cuenta, que
el nombre le fue cambiado porque quizás por petición de Pablo, queriendo dejar atrás el nombre de Saulo porque además estaba asociado con los crímenes que Saulo había cometido y la persecución a la iglesia y los tiempos de sangre y todo esto, el odio y el hostigamiento hacia la iglesia naciente. Y pues Pablo se quería desvincular del nombre de Saulo y entonces escogió el nombre de Paulus, que significaba pequeño. Y él mismo confiesa en las Sagradas Escrituras que él es el más pequeño de todos los apóstoles y de toda la iglesia del Señor, porque él persiguió a la iglesia. Entonces es muy probable que haya sido el mismo Saulo o Saulus, como se diría en latín, quien escogió cambiar su nombre a Paulus. Y esto se ve favorecido porque algunos opinan que, dado el juego lingüístico, la similitud de las palabras Saulus a Paulus, esta idea favoreció pues la decisión de que este nombre fuera cambiado. Así pues, el nombre tiene una enorme importancia en la palabra de Dios. Ningún nombre de los que aparece en las Sagradas Escrituras fue puesto por casualidad, sobre todo cuando Dios intervino para escoger el nombre. Siempre el nombre estaba asociado a un propósito que Dios tenía. Vamos entonces a revisar algunos hechos interesantes en el Nuevo Testamento que confirman la razón por la cual debemos creer en el Señor Yeshua. Vamos ahora a ver la historia de Juan el Bautista y la relación que tiene esto con el nombre. Vamos a buscar en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1, y vamos a leer entre los versos 11 y 25. Dice la palabra de Dios de esta manera, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de esta manera. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así comienza la historia de Juan el Bautista. Luego prosigue en el versículo 59 diciendo: Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, le llamaban Zacarías a Juan. Pero respondiendo su madre dijo: No se llama Zacarías, se llamará Juan. En hebreo, Juan es Yohanan o Yoshanan,
Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Johanán es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Interesante pues que el nombre de este siervo de Dios que vino para allanar el camino del Señor fue puesto por el mismo Dios. Y el nombre de Johanán, como vemos acá en la lámina, significa Dios es misericordioso. Resulta que Johanán era un anunciador de la misericordia de Dios. Johanán vino para allanar el camino del Señor, a hacer lo alto, a hacer lo bajo, y a lo bajo, a hacer lo alto, a que todo tuviera el mismo nivel, porque el propósito de Dios era facilitar la obra que haría el Hijo posteriormente. Esto mostraba la misericordia de Dios para con todo el mundo. Por eso, Dios insistió tanto en que el nombre de este siervo sería Johanán, no Zacarías o cualquier otro nombre, sino Johanán. El nombre es importante para Dios y la obra que hará la persona va relacionada con su nombre, porque nosotros sabemos que Juan se estableció en el río Jordán, predicando, anunciando la verdad de Dios en el propósito de Dios para el mundo entero. Y al mismo tiempo bautizaba con agua, un bautismo de arrepentimiento. Y su predicación permanentemente era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos los que se llegaron allí donde estaba Juan fueron bautizados con bautismo de arrepentimiento, buscando Dios con esto mostrar su misericordia entre los hombres. Ahora vayamos al nacimiento del Señor Yeshua. Vámonos al mismo Evangelio de Lucas, entre los capítulo 1, entre los versos 26 al 31. Vamos a leer acá esta porción de la palabra. Dice lo siguiente. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, en el anuncio que hace el ángel, que es Gabriel seguramente, el anuncio que hace el ángel dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, o Yahshua, o Yehoshua, como algunos colocan por allí, porque debo hacer énfasis en esto, en que los signos vocales fueron puestos después. En el hebreo solamente se nombraban las consonantes, YHSH. El nombre que se le puso al Señor fue YHSH, ese era su nombre. ¿Cómo sonaba el nombre? No lo tenemos claro, ciertamente, no lo tenemos claro. Nosotros solemos llamarle Yeshua, pero algunos le llaman Yehoshua, y así ha habido algunas variaciones. Lo importante es que tenga YHSH. ¿Por qué? Por el significado que tienen estas palabras, las cuales vamos a ver un poco más adelante.
Entonces, cuando el ángel le dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, y luego añade, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, es porque el nombre Yeshua tiene un mensaje, dice, tiene un anuncio. El nombre de Yeshua significa Yahweh salva o la salvación de Yahweh. Vamos a entrar en detalle en esto un poco más adelante. Para eso vamos a usar la concordancia bíblica Strong y vamos a tratar de explicar esto. El término Yehoshua o Yeshua, como ya dijimos, lo importante es que tenga Y o YHSH. Yeshua o Yehoshua ya es una derivación producto precisamente del desconocimiento que tenemos de la pronunciación. Pero lo que sí estamos con plena certidumbre y somos enfáticos en esto, seguros, es que contenía la Y, la H, la S y la H. Entonces el término, numerado como 3091 según Strong, se origina en la palabra Yasha, que es el original tiene la numeración 3467, Yasha. Veamos acá en Yasha que aparece la Y, la H, la S y la H. Este término, YHSH, significa lo siguiente. Es una raíz primitiva, es decir, está entre las más antiguas palabras, es un original. Y significa algo así como abierto, ancho, libre. Entonces, por implicación, estar seguro. Causativamente, es decir, como consecuencia está el liberar, socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, libertar, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar y victoria. Vemos aquí cuánta cantidad de definiciones tiene la palabra Yasha. Yasha, como ya dijimos, Yasha es entonces amparar, ayudar, ayuda, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. Entonces, Yasha es la palabra original. Yeshua es un derivado. Yasha significa todo esto que acabamos de decir. Pero veamos en esto. La palabra Yasha está formada por YHSH. YH es una forma apocopada, reducida, abreviada del término original Yahweh. Es como en algunos lugares se utiliza darle un diminutivo al nombre principal, como por ejemplo a los Danieles se les llama en algunas ocasiones Dani, ¿verdad? Para apocopar el nombre. A las Patricias se les llama Pati o Patri. Bueno, al Señor Dios, una forma apocopada de Yahweh es Ya. Y usted encuentra en su Biblia que en muchas ocasiones, sobre todo en los Salmos, se coloca la partícula Ya. Claro, las Biblias modificadas por las editoriales colocan una J, dice JH, pero la J no es válida, porque la J no estaba entre las letras originales. Esta fue añadida hacia el siglo XVI. El término original es YH, y la palabra con el punto vocal podría ser Ya. Entonces, YH significa Yahweh. SH significa salvación. YHSH se puede parafrasear como la salvación de Dios o Dios salva. De manera tal que el nombre del Señor, Yeshua, significa Dios salva. Esto ya de por sí es una principalísima motivación para entender por qué debemos creer en el Señor Yeshua. Debemos creer en Él porque Dios salva.
a través de él, portador del nombre, porque como ya dijimos, el nombre se asociaba con la esencia, la naturaleza, el ministerio y el propósito de una persona sobre la tierra. Y el propósito principal del Hijo de Dios, a quien Dios envió para este mundo, era salvar al mundo. Él es el Salvador del mundo. Así que acá podríamos tener dos conclusiones anticipadas en este momento, diciendo, primeramente, debemos creer en Él porque Él es el escogido de Dios para salvar, pero también debemos saber usar el nombre, porque si usted dice Jesús, Jesús tiene las siguientes vocales, tiene J, S y S. J, S y S nada significa, nada, porque inclusive la J, como dije hace un momento, fue introducida en el abecedario original, primeramente griego, y luego en el español fue introducida a mediados de los años 1500. No existía en el original. JSS, que son las consonantes de Jesús, nada significa. Pero YHSH tienen valor fonético, tienen significado. Y su propósito es anunciar al mundo que el que porta el nombre, en este caso el Hijo de Dios, es el enviado de Dios para salvar. Esto es importante que lo creamos. El Señor dijo en algunas ocasiones que Él había venido por causa de Israel, que su propósito era con Israel. Sin embargo, Él mismo hizo el anuncio de que Él tenía otro rebaño, que no era de ese redil de Israel, pero el cual también tenía que ir a buscar. Y lo buscó, como dijimos en el video pasado, de por qué creer en Yeshua. Dijimos que Él le entregó esa responsabilidad al apóstol Pablo, al apóstol Paulus el pequeño, para que por medio de su predicación y su trabajo alcanzara a los gentiles de toda la zona de Grecia, ¿no? A todo el imperio helénico en aquel momento. Y Pablo visitó toda la zona de las Grecias y visitó todas las iglesias que ahí estaban, como la de Corinto, la de Filipos, y muchas otras, pues, un recorrido, la de Éfeso, estuvo allá y predicó. Bueno, ese trabajo se lo encomendó el Señor a Pablo. Pero veamos algo interesante que recoge Mateo 12:21. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Mateo 12:21. Vamos a leer la porción completa que aparece acá, ¿no? Vamos a leer desde el 15. Vamos a leer desde el 15 hasta el 21. Dice, sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Esta es una gran promesa que está escondidita acá en esta porción del capítulo 42 de Isaías. Una enorme y preciosa promesa. Y en su nombre, Yeshua, salvación de Dios, esperarán los gentiles, es decir, aquellos que no pertenecen a Israel, que no nacieron según el linaje de Set, pero que por la misericordia de Dios y por medio de la fe han creyeron en el Señor. Y entonces, en el Señor Yeshua, nosotros que no somos judíos de nacimiento, pero que hemos creído, esperaremos. ¿Qué esperaremos? La salvación, porque el nombre del Señor significa salvación de Dios. Esperamos la salvación de Dios nosotros. Qué grande promesa. Por eso debemos necesariamente creer en Él, creer en Yeshua. Yeshua
Es el enviado de Dios y en su nombre está la promesa. Otro texto precioso que anuncia una promesa está en Juan 14:26. Vamos un momentico a buscar Juan 14:26. Dice la palabra de Dios así en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces la obra del Espíritu Santo entre nosotros, que está desde hace 2000 años. El Espíritu Santo primero está redarguyendo al mundo de pecado. Esta es una obra importantísima porque si el mundo no fuera redarguido de pecado, no habría manera de que existiera la posibilidad de arrepentimiento. Esto en cuanto a los que no son creyentes. En cuanto a los que son creyentes, el Espíritu Santo viene por la obediencia a morar y a hacer un templo en cada uno de nosotros. Somos casa de Dios. Somos templo de Dios porque albergamos al precioso Espíritu Santo y eso nos hace parte de la deidad. El Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo hay libertad y Él nos lleva al conocimiento de la verdad. Estas son una de las obras que el Espíritu Santo hace entre nosotros. La obra más grande, creo yo, del Espíritu Santo es la santificación, porque así como el diablo introdujo en el mundo el espíritu de perversión y de pecado, Dios introdujo en el mundo el espíritu de santidad. Ambos se contraponen y luchan, sabiendo que el espíritu de perversión del diablo resultará vencido y vencerá el espíritu de santidad de Dios. Pero el Espíritu Santo no hubiese podido haber venido si el Señor Yeshua no hubiese resucitado de los muertos. Una vez que el Señor Yeshua resucitó de los muertos, y esta es una gran victoria, ahora entonces, por su nombre, el Espíritu Santo vino. Revisemos el texto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que el Padre ha prometido, esa unión entre el Padre y los suyos, no hubiera podido ser establecida si no existiera la base del nombre del Señor. Es por medio del nombre del Señor que se puede hacer todas las cosas efectivas. Vamos a ir a Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14. Entonces dice la palabra de Dios de esta manera. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La base, el soporte, la plataforma donde se establece la victoria de la oración es el nombre del Señor Yeshua. Yo no dudo que el Padre en su misericordia haya concedido solución a muchas peticiones hechas en el nombre de Jesús. Esto es porque el Padre sabe que hay ignorancia en el pueblo y el Padre sabe que las editoriales han manipulado las Sagradas Escrituras. Y esto que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia, no viene con el nombre reformado, viene con el nombre falso, con los nombres falsos. El nombre falso para el Padre, que es Jehová, y el nombre falso para el Hijo, que es Jesús, en nuestras ediciones españolas. El nombre correcto para el Padre es Yahweh, y el nombre correcto para el Hijo es Yeshua. Y sabe Dios que su pueblo es negligente para buscar la verdad. No busca la verdad. No quiere conocer y no acepta el nombre del Hijo, no acepta el nombre de Yeshua. Porque me ha tocado a mí ver respuestas que han dado algunos escritos míos en cuanto al nombre correcto.
algunos acusándome de cosas feas, porque yo uso el nombre de Yeshua para el Hijo y uso el nombre de Yahweh para el Padre. Pero el anuncio del Señor acá es que si nosotros pedimos en su nombre, no en Jesús, sino en Yeshua, Él mismo será quien las haga. Dice, yo lo haré. Qué maravilloso esto. El mismo Señor se encargará de hacerlo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, cuando algo se pide en el nombre del Señor y el Padre lo concede, las gentes que agradecen al Hijo están agradeciendo al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno, no hay diferencia entre ellos. En estos tiempos tan difíciles, cuando la bestia anunciada en Apocalipsis 13 y Daniel 7 está actuando en el mundo para destrucción, porque ellos piensan ellos desean eliminar 7.000 millones de personas. Ellos se quieren quedar con un número alrededor de 500 millones de personas. Esto está en las piedras guías de Georgia, usted puede verlo allí. 500 millones de personas es un número que para ellos es bonito, es un número que está en equilibrio con la naturaleza, dicen ellos. Sin embargo, en el mundo no hay 500 millones de personas, hay 7.800 millones de personas. De manera que ellos quieren eliminar alrededor de 7.000 millones de personas. Y para eso han enviado el virus. Y para eso están preparando una terrible guerra nuclear en el mundo. Para eso tienen ellos los terremotos y para ello también tienen preparado el hambre. Pero una cosa les digo, si el pueblo de Dios se uniera en oración, bajo la plataforma, bajo el poder y la autoridad que tiene el nombre de Yeshua, no Jesús, Yeshua, muchas cosas, si no se cambiarían por completo, al menos presentarían una gran oposición de parte de Dios. Dios cumpliría lo que sus hijos están pidiendo y la bestia se vería profundamente estorbada. Nosotros en nuestra iglesia tenemos tiempo orando para que el Señor estorbe los planes de la bestia en cuanto a la vacunación y en cuanto a todas estas cosas de maldad que hay ahorita. Nosotros estamos viendo grandes victorias. Por medio de la oración hemos visto cómo se ha estorbado tremendamente este año los planes de vacunación y los planes de muerte en el mundo. Si el pueblo de Dios se uniera por medio de la oración en Yeshua, cuántas cosas maravillosas ocurrirían. Y el texto cumbre del discurso de Pedro, volvamos de nuevo al libro de los Hechos. Recordemos que estábamos leyendo al principio de esto, el hecho maravilloso que ocurrió con el cojo que fue sanado, y del cual Pedro en el capítulo 3, versículo 16, dice que por la fe que tenía el cojo en el nombre del Señor, en el nombre de Yeshua, porque te aseguro que el cojo no conocía el nombre de Jesús. Los judíos no hablaban griego, a pesar de que ellos habían sido colonizados pues por los griegos y en ese momento estaban sometidos al poder de Roma. Tampoco hablaban latín, ni griego ni latín. Ellos repudiaban estos idiomas porque venían de las naciones que los habían pisoteado a ellos. Entre los judíos se hablaba hebreo, sin duda. De hecho, el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, aunque nosotros lo tenemos ahora en español, pero fue escrito en hebreo. Bueno, dice que el cojo creía en el nombre, de manera que él no podía creer en el nombre de Ieosus, que es como se dice Yeshua en latín, porque eso no lo escuchaba él. Además, Ieosus no significa nada, porque, a ver, ahí las vocales que están ahí son ISS. ISS nada significa, así como JSS de Jesús tampoco nada significa. Lo que significa para un
judío que habla hebreo es YHSH. YHSH significa Yahweh salva. Y entonces él escuchaba Yeshua, y cuando escuchaba Yeshua, escuchaba Yahweh salva, porque eso es lo que él entiende en su idioma hebreo. Y cuando escuchaba Yahweh salva, él creía en eso, creyó en que Yahweh salva. Y cuando Pedro le habló, el cojo creyó en esto. Y por eso dice, Dios le confirmó ese nombre para que el cojo estuviese definitiva y determinantemente convencido de que Yahweh salva. Bueno, en ese mismo tiempo, en ese momento, en esa misma situación con el cojo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 12, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué dijo Pedro esto? Porque Pedro sabe que YHSH significa Yahweh salva. Y entonces dice él, no hay ningún nombre, no hay otro nombre bajo el cielo que se le haya dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua, YHSH. Entonces, ¿por qué tenemos que creer en Yeshua? Porque Él es la salvación de Dios. Dios ha dado salvación a los judíos y Dios ha dado salvación a los gentiles. Y a ambos los unió en la salvación que es en Yeshua. No hay una salvación aparte para los judíos, no hay una salvación aparte para los gentiles. Hay una sola salvación que es en Yeshua. Tenemos que creer en Él para ser salvos. ¿Salvos de qué? Esta pregunta es importante. Bueno, salvos de la ira de Dios, porque hay un día en el que Dios ha organizado en su calendario, en su programa de actividad, hay un día en que Dios va a desatar la ira en esta tierra, y eso está muy cerca. Dios va a desatar su ira en contra de todos los descendientes de Caín, todos los hijos del diablo. Dios lo va a erradicar de la tierra. Y el método de comprobación de quién será eliminado o quién no está en la fe. La fe en el Hijo, la fe en su nombre, porque Dios dijo, yo salvaré. Dios destruirá a los malignos, pero Dios salvará a los suyos, y el medio para salvarlos es la fe en el Señor Yeshua. Esto es un motivo para creer en Él. Esto debe ser tu motivo para creer en Él. Cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa, le dijo Pedro. Es el tiempo de creer en el Señor Yeshua. Este es el momento, esta es la hora, porque los tiempos del fin se han acelerado. Cree en el Hijo y serás salvo. Cree en Yeshua y serás salvo. Cree en su nombre y serás salvo. Dios te bendiga.